Nuevo programa de batalla de ideas con el eslogan que venimos trabajando hace un tiempo. La clase social beneficiada por el modelo, por las políticas del gobierno de Milei, es la que tiene que pagar los platos rotos de una fiesta donde vos, ni yo, ni nadie lo que está escuchando y viendo este programa, y los que tampoco están viendo, fuimos invitados. Hay una clase social que se tiene que hacer responsable de este engendro que armaron, de este tren a 1000 kilómetros por hora que se estalla en cualquier momento. ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante de todo esto es que hay que derrotar a Milei también en las ideas. Y parte de las ideas tiene que ver con la construcción de ese programa que dé salida a la crisis que se autogeneró el gobierno de Milei. Está claro que el nuevo orden global necesita, sobre todo a la cabeza de Estados Unidos, necesita reindustrializarse y para eso necesita una fuente inagotable de materias primas, es decir, diseñar territorios de saqueo. Por supuesto, necesita bajar el precio del dólar, no del dólar, sino del petróleo, por eso las amenazas constantes con invadir Venezuela, también Colombia, pero en la Argentina el diseño estratégico de tierra de saqueo. Hoy vamos a estar hablando con Nicolás Malinowski. Él es director, lo voy a leer porque siempre decimos que no confiamos en las redes para plantear, para informar de la biografía de los invitados, sino, digamos, nada. Entonces se lo preguntamos, lo investigamos, y Nico es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en gestión de la energía, diplomado en anticipación estratégica y gestión de riesgo de la UNDEF, la Universidad de la Defensa, la querida Universidad de la Defensa, y docente de la Universidad de José C. Paz. Bueno, Nico, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, no? Hola Rafa, ¿cómo estás? Acá estamos. Muchas gracias ahí Querido, por la presentación. ¿qué tenés, la camiseta argentina? La Estamos con vieja, la camiseta argentina, la de Maradona. la En del Diego. tiempos de ataques de la soberanía nacional hay que volverse a pintar los trapos de Argentina nuevamente. Che, y esa es la histórica. Esta era histórica, sí, sí. ¿Esa es la de Le Coq Sportif? ¿La del 90 no es? ¿O del noventa Es y la de cuatro me parece que es la de Le Coq Sportif. Bueno, Puede ser. Nico, querido, ¿cómo andás? Bueno, Pago acá. Bueno, ¿de qué queremos charlar con vos? ¿Viste? Cada programa es un tema específico. La otra vez estuvimos con el código minero y cómo el código minero de alguna forma es la base material, la base legal del saqueo en el extractivismo, y queríamos hacer un vínculo con tu tema que tiene que ver con energía, que tiene que ver con estos diseños estratégicos y las lecturas que haces vos globalmente acerca de la transición. Bueno, este librito que lo muestro acá, que es impecable la claridad crítica de la energía política. Es decir, es un libro que en pocas palabras te sitúa en qué momento de la etapa histórica de la reconfiguración del capitalismo, del orden mundial estamos en función de eso. Y la pregunta que disparadora para darte paso a vos es: en la transición energética global que se viene hablando y se viene planteando como una necesidad, y que también nos gustaría que nos tires dos líneas qué significa todo esto, ¿es una oportunidad o es una condena para países como el nuestro? Me parece que tiene que ver con ese extractivismo, con esa división internacional del trabajo, que tiene que ver con las materias primas asociadas no a una fuente soberana, sino por el contrario a una situación colonial en términos de la propiedad de la materia prima. En el libro planteás una serie de cosas que por supuesto no lo voy a decir yo, para eso estás vos del otro lado, pero me resultó llamativo porque yo no había encontrado en los textos de Marx sobre la fuente ilimitada de la naturaleza. Es decir, hay mucha crítica sobre Marx cuando Marx plantea y describe al capitalismo, donde de alguna forma el sometimiento y la utilización de la naturaleza y su fuente inagotable
desarrollaba el capitalismo. Cuando, por supuesto, 200 años después, hacemos lecturas de eso y decimos, no, al contrario, me parece que llegamos a momentos casi sin retorno de lo que la barbaridad que ha hecho el capitalismo con la naturaleza, pero vos encontraste unos textos, o por lo menos algunas concepciones marxistas, acerca de un orden, ¿no? De alguna forma, de una simbiosis entre producción y medio ambiente y naturaleza que planteaba Marx. Pero bueno, esto será otro tema para más adelante. Transición energética global, un quilombo para nosotros o alguna posibilidad de desarrollo autónomo por delante. Bueno, Rafa, hiciste una introducción ahí, abriste como miles de puertas para ver dónde entramos, pero creo que es así un poco. Bueno, vos planteaste al principio, me adelanto a lo primero que dijiste, o sea, hicieron un bloque de el modelo extractivista minero en Argentina y un poco la idea es pintar el panorama energético. Creo que Argentina está en un proceso de reprimarización de la energía, de la economía en realidad, donde tiene su base o su raíz en este modelo económico de Javier Milei y lo que hoy gobierna la Argentina. En realidad ya no es Javier Milei, sino que vemos que directamente es la Casa Blanca desde Estados Unidos digitando las políticas en el país. Y tienen su base en lo que son dos normativas que ellos lograron sostener en casi 2 años de gobierno, que son la ley de bases con el RIGI, por un lado, que ahí está toda la estructura de una economía realizada y eso atraviesa todos los sectores, más allá del energético, del minero, sino que le sienta las bases de una economía de enclave extractivista en el país. Y por otro lado, el DNU 70, que desregularizó o desmanteló, digamos, toda la estructura, o intenta desmantelar toda la estructura estatal para dar paso a estas corporaciones que funcionan como nexo de un neocolonialismo, si se quiere, con Estados Unidos e Israel, que son las principales potencias aliadas de Javier Milei, ¿no? Y en ese marco, bueno, vos hacías una buena introducción ahí de qué significa la transición energética global que se está viviendo o cómo podemos pensar el mundo desde el sector energético, desde todas las situaciones que hemos ido viviendo o transitando, digamos, en estos últimos años. El sector energético ha sido, creo que un sector clave para entender esas dinámicas de transición del capitalismo también, de crisis de hegemonía, de surgimiento de esta nueva fase del capitalismo, que también Lucas Aguilera lo menciona en su libro. Cómo pensar, bueno, el sector energético nos muestra, digamos, nos deja ver ese rompecabezas y particularmente si analizamos desde lo más reciente el conflicto de Rusia-Ucrania, vemos ese reacomodamiento y reconfiguración del sector energético, donde vemos la disputa por quién provee el gas a Europa, cómo se alía, cómo se asocia Rusia con China en el nuevo mercado energético global y demás. Y en ese esquema tenemos el eslogan de un capitalismo que se quiere rejuvenecer o envejecer de la transición energética para como nuevos nichos de expansión de negocios capitalistas, ¿no? Y ahí tu pregunta de si es una oportunidad o una condena para países como Argentina, para países como América Latina o incluso Venezuela. Justo el otro día asistí a una charla que era de un libro de Celso Furtado sobre Venezuela, como planteaban el paradigma de un país que subdesarrollado, pero con superavitario en divisas, ¿no? En términos de dólares, producto de la venta petrolera, y cómo no pudo desarrollarse, digamos, una industria pujante. Era un texto de la década de los 60, 70, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, si es una oportunidad o una condena, yo creo que va a depender de nosotros, digamos, o sea, de los pueblos de América Latina, si eso lo transformamos en oportunidad o sigue siendo parte del proceso histórico de saqueo de nuestros territorios que empezó allá por el 1500, ¿no? O sea, si continuamos con esa tendencia de 500 años de saqueo, puede ser una condena. Ahora, si lo tomamos como una oportunidad para desarrollarnos, para repensar, digamos, cómo explotar nuestros recursos naturales y cómo generar
procesos virtuosos para el crecimiento de nuestros territorios, puede ser una gran oportunidad y ahí sí tenemos que pensar y tomar estas agendas, porque si en Argentina discutimos, muchas veces se plantea la discusión en torno a la agenda de la ONU, los desarrollos sustentables 2030 y demás. Bueno, si lo pensamos desde esa agenda, seguramente va a ser una condena porque va a ser una suerte de división internacional como la división internacional del trabajo, donde coloca a cada país, digamos, un rol específico. Bueno, a nosotros nos va a colocar en la división internacional de la transición energética o de la energía global como meros proveedores de materias primas. Y ahí o sea, esta semana lo que hemos vivido o estos días con Estados Unidos, con el acuerdo del swap y demás, que ya lo dice el propio Estados Unidos, lo menciona, salió una nota en el Washington Post donde ellos hablan directamente de que quieren a cambio el uranio, que quieren a cambio el litio, que quieren a cambio vaca muerta de nuestro país. Bueno, ahí Milei posiciona al país como un eslabón de la cadena productiva que necesita Estados Unidos, que vos también lo mencionabas, el ascenso de Trump en Estados Unidos con la necesidad de bajar los precios energéticos, principalmente lo vinculado al petróleo, con el programa Grill Baby Grill que anunció Trump en enero de este año, si no me equivoco. Eso hace, digamos, a una nueva, digamos, reconfiguración. Y Milei nos pone como un eslabón, pero en la cadena, digamos, como 10 escalones o 20 escalones abajo en términos productivos, donde solo vamos a exportar commodities como materias primas y después importar los productos manufacturados en Estados Unidos o en otra parte del mundo, ¿no? Ahora volvemos con lo local, que es muy interesante como para entender, pero a mí me cuesta como, te pregunto, ¿no? Me cuesta entender. Sí. La transición energética se planteó inclusive como un nicho de nueva y pujante acumulación capitalista para lo que viene. Como digamos, el capitalismo necesita de sus crisis como para tomar envión. Me parece que, digamos, al principio se veía las crisis como una posibilidad de derrocar al capitalismo, pero en realidad lo que genera es menos competencia y se rejuvenece de alguna forma. Entonces, dentro de la globalización, estas agendas que vos planteás fueron adoptadas inclusive por el gran capital para una nueva acumulación capitalista, ¿no? Digamos, el reordenamiento, ordenar fichas, poner la plata acá, el Estado-Nación, que vos lo nombrás mucho, me interesa, vos no hablás de Estado, sino del Estado-Nación subsidiando, estando ahí, siendo socio algunas veces, minoritario, por supuesto, pero lo cierto es que utilizan el Estado-Nación para subsidiar esta nueva acumulación capitalista a partir de las agendas del norte global, digamos. Uh-huh. Cuando está en crisis, de alguna forma, esa globalización con la emergencia de Trump y la necesidad de alguna forma, de, digamos, orientar su capitalismo en función más hegemónica y no en la etapa. ¿Cuál sería digamos, la disputa entre esa Agenda 30 y la posibilidad de esta pregunta que te hacía como, digamos, como proveedor de materias primas o como desarrollador de la industrialización de esas materias primas? ¿Cómo quedan los negocios globales cuando desde Estados Unidos se enfrentan esas agendas y nos colocan aún más? No sé si se entiende la pregunta, pero tiene que ver en cómo la Agenda 30, digamos, entra en suspensión, digamos, en paréntesis, frente a la emergencia de Trump, y cómo sería en esa tensión que nosotros podemos entrar para un desarrollo autónomo y propio, sobre todo. Bueno, ahí vos mencionás, primero, la irrupción de Trump, digamos, este año, digamos, en la escena global, cambia, digamos, la agenda de lo que se venía pensando como transición energética, que en realidad yo creo que cambia, el hecho que hace cambiar ese paradigma es, primero, la pandemia un poco, pero particularmente en la crisis de Rusia y Ucrania. Porque el hecho de la crisis de Rusia y Ucrania como que desglobaliza, digamos, el gas ruso
y regionaliza los mercados energéticos. Nosotros vemos eso como, o sea, hoy, por ejemplo, uno de los principales productores de energía en el mundo y ordenadores del tablero energético pasó a ser Estados Unidos, que eso lo puede hacer, sobre todo vinculado al petróleo no convencional, producto de la evolución de los no convencionales que ellos inician desde el 2010, 2012, por ahí, y se conoce como la revolución del shale, ¿no? Ellos cuando logran desarrollar sus no convencionales, logran su autoabastecimiento energético y empieza una política de exportación, que eso sobre todo se puede visualizar con el primer gobierno de Trump. Ellos habían lanzado un programa que era Gas para la Paz, donde pensaban inundar con GNL a todo el mundo y principalmente al mercado europeo. En ese esquema, eso queda trunco por la pérdida del primer gobierno de Trump, pasa, digamos, viene el gobierno de Biden, Estados Unidos intenta nuevamente lanzar, digamos, una agenda de la transición energética con los demócratas, donde se aprueba la ley IRA, que eran una suerte de incentivo de 400 mil millones de dólares para el sector de las energías limpias, de la movilidad eléctrica, donde también, o sea, la movilidad eléctrica era uno de los grandes ejes asociado a Tesla, y ahí también, o sea, en ese momento la necesidad de incursionar en el litio y principalmente en el triángulo del litio en nuestros territorios. Pero en esa disputa también que tenemos comercial entre Estados Unidos y China, o disputa hegemónica, pero como dos polos de la disputa global, Estados Unidos viene perdiendo esa carrera tecnológica en la transición energética. Entonces, el nuevo ascenso de Trump dice, ya estoy con desventaja en varios desarrollos tecnológicos y sobre todo si quiero reindustrializarme porque la industria está principalmente en Asia. Y ahí, bueno, uno puede ver de que Estados Unidos vuelve, digamos, a la tecnología que ellos dominan, que es la explotación y de los hidrocarburos, y dice, Trump, vuelvo con el plan Grill Baby Grill, vuelvo a controlar Canadá, quieren anexar Groenlandia con grandes reservas de hidrocarburos. Se vio la cumbre en Alaska con Putin también para pensar la explotación petrolera en esos territorios, que suponemos que es muy rico, digamos, hay grandes reservas, digamos, para explorar ahí. Después, bueno, el injerencismo para controlar el petróleo en América Latina, principalmente en Venezuela, que ya está la flota ahí en el Mar Caribe e intentando hacer una invasión en Estados Unidos, que esperemos que no escale, y Argentina, bueno, también controlada por Estados Unidos en este esquema. Y por otro lado, vemos que China viene avanzando, digamos, y hoy controla el mercado de las energías renovables o de las energías limpias, entre comillas, que no utilizan gases de efecto invernadero o no utilizan combustibles fósiles, perdón, que producen gases de efecto invernadero. Entonces, ahí en esa competencia, Trump dice, bueno, no, yo voy a controlar lo que puedo controlar, que son los hidrocarburos fósiles. En eso tira a Europa para ese molino, digamos, porque Europa queda escindida de Rusia, que era su proveedor de energía barata, y hubo una cumbre que tuvo Ursula von der Leyen, la presidenta, la directora de la Unión Europea, con Trump, diciendo, nosotros vamos a comprar, o sea, nosotros la Unión Europea vamos a comprar el gas de Estados Unidos porque hace a la soberanía de la Unión Europea, siendo que en términos técnicos es más ineficiente porque tenés que llevarla por barco, produce más contaminación, es más cara, todo lo que eso conlleva, con lo cual ahí Estados Unidos domina ya ese continente. Y quedamos como una suerte de la unión de Asia entre Rusia y China, donde se anuncia también los gasoductos que conectan, que es el Power Siberia 1 y 2, que van a conectar y ya conectan, digamos, China con Rusia. Y China viene con una fuerte inversión, digamos, en lo que es las tecnologías renovables. Si vos ves el principal país que está invirtiendo en esto, y no es de ahora, sino principalmente desde el 2008 en adelante, después de la crisis de Lehman Brothers, donde China empieza a invertir fuertemente en energía solar, es uno de los principales, o sea, creo que domina el 70% del mercado. Energías eólicas, lo que es energía nuclear. Hoy China es el principal, China y Rusia son los principales productores de reactores de potencia en términos nucleares.
Hoy China tiene alrededor de 58, 60 reactores en producción, o en operación, perdón, y tiene casi 30 en construcción, con lo cual vemos cómo Estados Unidos tiene cero, digamos, ¿no? O sea, entonces vemos cómo la manufactura del mundo que se trasladó, o esa industria relocalizada en China, China la pudo, la supo, digamos, aprovechar esa ventaja y hoy se posiciona como una potencia industrial, tecnológica y que domina estas cadenas de valor de la transición energética. En eso también domina la producción de tierras raras, o sea, vemos que esto de las tierras raras, que también está en la agenda, digamos, de Donald Trump, producto de que es un insumo fundamental para los imanes permanentes de uso en la industria militar y en transición energética y para las nuevas tecnologías vinculadas a inteligencia artificial, procesadores, etcétera, es necesario ese insumo. Hoy el que procesa, el que tiene la gran capacidad de procesar el 80% de las tierras raras del mundo es China, y encima es uno de los principales países que tiene ese recurso. Bueno, Estados Unidos perdió esa carrera o está disputando esa competencia tecnológica, incluso quiere volver a controlar o tener injerencismo en Brasil, porque Brasil es uno de los principales, es el tercer país, creo que posee reservas a nivel global de tierras raras, y Donald Trump está constantemente intentando involucrarse o meterse en Brasil nuevamente. Entonces, ahí vemos cómo, eh, por eso yo creo que si hablamos solo en términos de transición energética, como que nos encasillamos. Yo creo que habría que discutir, bueno, cómo está el sistema energético en el mundo, cuáles son las disputas que hay, porque se sigue disputando el petróleo, el carbón, o sea, los territorios donde se encuentran estos grandes reservorios, pero también los necesarios para estas nuevas tecnologías. Que no quiere decir que dejemos de consumir petróleo en el corto o mediano plazo. O sea, yo creo que el mundo consume alrededor de 100 mil millones de barriles día, aproximadamente, de petróleo. Yo creo que eso va a ser muy difícil de bajarlo, y sobre todo si los consumos de energía, o sea, imagínate que los servidores van a incrementar un 160% el consumo de la energía eléctrica en los próximos 5 años, los servidores de inteligencia artificial y todo lo que es data center y demás. Eh, entonces, bajar el consumo dentro de los patrones del sistema capitalista no creo que sea una opción. Sí, lo que se va a intentar hacer es, en la nueva demanda, intentar de suministrar con energías que no emitan gases de efecto invernadero, no porque el sistema capitalista hoy sea diga, consciente. claro, hoy diga, no, bueno, no quiero contaminar tanto, sino porque los límites del planeta, el sistema naturaleza le está poniendo los límites. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para evitar que después las catástrofes naturales se produzcan? Entonces, necesariamente hay un límite impuesto por el sistema mundo que necesitan sortearlo, ¿no? Y en esto de que tu cita o tu mención de Marx que hay en el libro y demás, el capital en eso siempre se va revolucionando, y la misma tendencia del capital, que vos también lo mencionabas, o sea, intenta, digamos, o sea, la ley de la tasa de creciente del capital es mayor concentración y tiene crisis intrínsecas en el propio sistema y las va resolviendo, y en eso va destruyendo capital. Hay disputas intercapitalistas, hay disputas por quienes controlan los territorios en ese sentido para poder maximizar sus ganancias a costa de lo que sea, ¿no? Claro, la disputa un poco inocente, digamos, la pregunta inocente, ingenua, eh, que te había hecho tenía que ver que, nada, no es un problema entre Trump y los verdes alemanes, sino que tiene que ver una tensión por un mundo que se está transformando, al cual somos contemporáneos y donde lo que planteas vos, el G2, que es en última instancia, digamos, cómo confrontan las tecnologías chinas con las norteamericanas, de alguna forma para el desarrollo de estas energías renovables. Una pregunta, volviendo para acá. Vamos a volver a lo local, Dale. que en realidad es muy sencillo, lo hacemos muy complicado. La pregunta, ¿la energía nuclear es parte del desarrollo de esa energía limpia y de transición energética?
Sí, mira, antes de ir a esa pregunta, vos mencionaste la contradicción de los verdes en Sí, Alemania y demás. O sea, vos fíjate, si vos no tenés una lectura de qué va sucediendo en el desarrollo eh, de los días, los años en el sistema capitalista actual, con la disputa del G2, como bien mencionaste vos, que lo trabaja muy bien Paula Jiménez y Matías Casagrande también, es interesante, te sirve para ordenar, porque si no, la paradoja que tienen los alemanes hoy, ellos desactivaron su plan nuclear, eh, potenciaron la industria de energía eólica o la energía eólica y energía solar, porque eso es su principal sostén era el 40% del gas que provenía, ruso. o sea, el 40% de la energía de Alemania era el gas ruso, y a su vez la estabilidad del sistema eléctrico se la daba el 70% de energía que tiene Francia proveniente de energía nuclear. Que cuando se dio esta crisis en Ucrania y Rusia y se cortó y se bombardeó el gasoducto Nord Stream 1 y 2, donde se corta, digamos, el vínculo físico donde pasaba el gas para ir a Alemania y a Europa, eh, Alemania tiene que volver a prender sus usinas de carbón, ¿no? Entonces, todo el discurso verde se le fue por una cuestión Práctica. totalmente práctica, material, donde no tenían energía, e incluso quedó muy golpeada la industria alemana, que en esos años, sobre todo el año 2022, en esto que vos mencionabas, los estados-nación, que yo lo pasé por alto en la explicación recién, pero ellos fueron los grandes subsidiarios del sector energético. Se gastaron 900 billones de dólares en el 2022 en subsidios energéticos en la Unión Europea. O sea, pensemos, digamos, en el mundo, creo, 500 de esos eran de la Unión Europea. Eso es una Entonces, ya, inyección de guita, digamos, eh, y cuando a nosotros nos hablan del subsidio en Argentina, veamos choriplanero. lo que gastaron acá. Y acá, fíjate que se escinde de esa discusión en los términos de eficiencia económica, de ahorro, de buscar lo más competitivo, porque se asociaron a Estados Unidos, donde ya ese gas es más caro. Entonces, ahí hay un reordenamiento de actores geopolíticos para hacerle frente a la alianza entre Rusia y China, y están tensionando a la India ahí como un tercer actor, para hacerle frente a ese bloque. O sea, la Unión Europea se asoció con Estados Unidos, pero en términos económicos y en eficiencia energética, no es una ecuación positiva si lo vemos en los términos que ellos analizan estas cuestiones, ¿no? O sea, o en los términos de la economía liberal, libertaria, austríaca, qué sé yo. Pero bueno, yendo ahora sí no quería dejar pasar eso, yendo a tu pregunta de la energía nuclear, si es una energía, como si era verde, si era parte, digamos, de la solución de la transición energética. O sea, si nosotros pensamos que el sistema energético, hoy que es el responsable aproximadamente en el mundo, el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, provienen de la quema de combustibles fósiles. Bueno, si nosotros pensamos sustituir eso y sostener patrones de consumo, no nos queda otro que ir a nuevas tecnologías. Hoy las energías renovables, como son la solar y la eólica, son parte, digamos, para estas nuevas formas de generación, pero tienen un inconveniente que son intermitentes. Vos tenés el viento, está disponible a lo largo del día, pero en forma intermitente, y el sol lo tenés en un uso horario desde las 7 8 de la mañana, de acuerdo a la estación del año, hasta las 7 8 de la tarde. Después de eso no tenés sol o irradiación solar para seguir generando energía eléctrica, con lo cual tenés una Y no es barrera acumulable, tecnológica. ¿Ah? no es acumulable y depositable, Y no digamos. exactamente, y a su vez no es acumulable o no es acumulable o almacenable a gran escala, que se están desarrollando, seguramente se va a desarrollar esa tecnología, pero hoy tendríamos que tener baterías gigantes para poder almacenar. Imagínate las baterías que tendríamos que tener, los parques eólicos o solares que tendríamos que tener, eh, que tampoco son tan amigables, digamos, ya vamos a entrar en esa. Y entonces, en esa ecuación, la energía nuclear es parte, digamos, de una variable, se posiciona, digamos, como una opción, eh, sí, una opción
positiva, digamos, o viable para sustituir a los hidrocarburos. Y ahí Argentina tiene una performance interesante. O sea, la energía nuclear, ¿cuáles son las ventajas? Que produce energía las 24 horas del día, es dentro de todo económica, digamos, tiene un costo bastante accesible y a su vez no emite gases de efecto invernadero. La contracara de eso es que después te queda un pasivo ambiental, que es los residuos nucleares, que eso se almacena y van a estar almacenados por miles de años en, en sarcófagos o nichos de cemento. Generalmente se utilizan bajo tierra cuando se almacenan ya, digamos, para que queden ahí por el resto de los años, ¿no? Pero bueno, o sea, toda transformación del hombre en la naturaleza tiene impacto ambiental. O sea, tenemos que ver cuál es la mejor opción y a qué equilibrio llegamos, y por eso ahí sí cuál es el uso de tal o cual tecnología. Y en esa ecuación, pensar, si lo pensamos desde Argentina, bueno, cuál nos conviene a nosotros empezar a utilizar o profundizar su desarrollo, o cuál es el mix de esa tecnología en torno también a las capacidades que nosotros tenemos desarrolladas. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las energías renovables, que son limpias en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Pero después tienen la contracara de que si nosotros vamos a sustituir, hoy el 80% de la energía es a base de combustibles fósiles, si lo vamos a sustituir con este tipo de fuentes, bueno, vamos a producir un daño ambiental en términos de explotación y exploración minera para el litio para las baterías, el cobre y todos los minerales que requiere la turbina eólica, los minerales que requiere la celda fotovoltaica y demás. Entonces vamos a ir de una industria fósil a una industria minero intensiva, donde también eso va a tener un fuerte impacto ambiental. Incluso ya la colocación de los parques eólicos, por ejemplo, en el norte de Brasil se está dando mucho el desarrollo de la energía eólica, y las regulaciones, sobre todo en la época de Bolsonaro, fueron medios laxas, digamos, y no están colocadas eh, a una distancia prudencial de los centros Centros urbanos, urbanos, sí. o sobre todo de los centros urbanos rurales, ¿no? Y es impresionante ver cómo creció, digamos, esos parques eólicos, y creció los problemas De de salud. salud de la población rural cercana, digamos, Claro. a ese tipo de instalaciones, principalmente por el ruido, ¿no? O sea, entonces, no quiere decir que instalar parques eólicos sea también la solución sin tener una cara negativa, ¿no? O sea, claramente estos son soluciones de compromiso a las que hay que abordar. No, por supuesto. En todo caso, digamos, para renovar la matriz de consumo interno, digamos, necesitamos de alguna forma una discusión que me parece que va como varias bandas, ¿no? Digamos, ¿qué matriz energética va a utilizar Argentina dentro del proceso de transición? Pero sobre todo enganchado como proveedor. Digo, me parece que todo, inexorablemente la transición energética puede estar frenada un poco por Trump, que creo que tiene fecha de salida, el gobierno de Trump el año que viene, cuando son elecciones locales. Hay un proceso y como una discusión política muy seria y muy profunda en los Estados Unidos, donde efectivamente ya se hace público, donde la consigna No King, eh, No King, que tiene que ver con el autoritarismo de Trump, que tiene que ver no solamente con los modelos económicos y su propuesta política, sino con la política local, donde me parece que está claro que este es un gobierno que, el de Trump digo, localmente, que beneficia a los ultra ricos, y eso está, inclusive hasta vos tenés a los demócratas más de centro planteando esto porque queda evidente, digamos, como son los intendentes, Ujú. los alcaldes de las ciudades grandes de ellos. Bueno, hay una situación muy complicada que es muy posible que pierda las elecciones Trump, a lo cual todos los acuerdos y todos los convenios europeos y la sumisión europea frente a Trump
también tiene una fecha de vencimiento. Digamos, un poco lo que dicen los socialistas españoles, lo del PSOE es, nadie va a cumplir el 5% del Producto Bruto Interno en gastos militares de defensa cuando no sabemos si Trump va a durar todo el mandato. Entonces, imagínate, digo, como el único país que se opuso a esa locura armamentista, rearmamentista, que plantea un mundo en armas. Es decir, Trump plantea que para reordenar el mundo necesita una carrera armamentista en la lucha final contra que tiene el G2 contra los chinos. Ahora, me parece que la discusión interna nuestra de la matriz energética argentina está muy ligado a ese mundo que puede de alguna forma frenar la transición energética occidentalmente, pero no la carrera, como vos describís, de los chinos y de Asia, donde vienen impulsando con muchísima fuerza. Es decir, ¿cuál va a ser el rol de la Argentina con su plan nuclear, con sus tierras raras, con su minería, sabiendo que por medio tenemos el RIGI, pero cómo sería la propuesta, digo, por esto de querer de alguna forma poner en la mesa los temas y proponer, cómo sería la propuesta del campo nacional y popular en una minería donde en armonía con el medio ambiente también provea al desarrollo interno, a la captura de la renta nacional, es decir, cómo ponemos en línea la energía y la soberanía de nuestro pueblo. Bueno, ahí tocaste un montón de temas. Eh, Yendo a la discusión internacional y vamos para Argentina, pero en este marco del G2, de la carrera armamentista que fuiste mencionando, creo que sí, o sea, Donald Trump tiene tiene un doble frente y no tiene ninguno ordenado. Primero el caos global que hay, guerras por todos lados, conflictos, genocidios y demás, guerra comercial con China, que no tiene, digamos, o sea, es un frente muy intenso que todos los días lo lleva a Donald Trump estar en esa agenda. Por otro lado, tiene un frente interno muy fuerte que él incluso está hasta militarizando los territorios, o sea, como que en estos lugares donde están los demócratas o donde los alcaldes no son simpatizantes con sus políticas y hay protestas sociales, vimos este fin de semana, estos días que pasó, una protesta muy fuerte, digamos, en las calles de Estados Unidos en contra de las políticas de Trump, con lo cual él está también sacando el ejército o Demándalo como serían los militarizando. gendarmes nuestros, ¿no? La Guardia Nacional. Sí, sí, por eso. Es una Guardia Nacional, no quise decir ejército porque no lo tenía bien claro, pero hace una suerte de militarización de su territorio porque tiene ese frente abierto también donde no sabemos cuál va a ser el resultado, que un poco se encaja, digamos, en el proceso este de transiciones hegemónicas que Gramsci denomina los fenómenos morbosos, Linera el tiempo liminal, donde él también plantea, Álvaro plantea lo que es, estamos en tiempos de victorias cortas y derrotas cortas, porque justamente la dinámica social, al no haber, digamos, horizontes predictivos que sean con una mirada de utopías, de esperanza, decir, bueno, este es un proyecto que se puede apostar a largo plazo, estamos viendo ascensos y descensos muy rápidos, incluso los vemos en la región, los vemos en Argentina, donde es imposible, donde también no se logra consolidar o solidificar ningún proyecto político producto de esta transición en términos globales que se está viviendo, ¿no? O sea, y eso hace, digamos, que no sea terreno fértil o terreno consolidado para sostener proyectos de corto, mediano y largo plazo, sí es terreno fértil para los proyectos emancipadores. Creo que estas crisis generalmente son ventanas de oportunidad para colar proyectos de emancipación, como lo supo hacer la historia reciente en América Latina a inicio de los 2000, ¿no? O sea, creo que ahí se logró, digamos, consolidar un proyecto progresista, peronista en Argentina, como querramos llamarlo, o de izquierda en la región, que duró un ciclo de 15, 20 años, de acuerdo a donde lo miremos, y bueno, el hegemón vuelve con fuerza, digamos, a querer controlar su patio trasero.
y ahí pensar, digamos, bueno, cuál es la energía o cómo va a ser la energía en un proyecto de características de nacional, popular en Argentina. Creo que es una agenda que tenemos que empezar a discutir. Creo que sí hay que revisar, digamos, sobre todo los proyectos en los gobiernos de Irigoyen, en los gobiernos del peronismo y en los gobiernos, o sea, del peronismo en el 45 al 55 y la última experiencia gloriosa del 2003 al 2015. Ahí creo que están las experiencias de cómo la energía se puso al servicio de un proyecto de desarrollo y de industrialización nacional, y tenemos que revisar ahí, bueno, en este contexto global, bueno, cuáles son las áreas que nosotros vamos a conciliar en agendas internas para explotar. Bueno, si vamos a explotar el litio, ¿cómo lo vamos a hacer, por ejemplo? ¿Cómo vamos a discutir con los territorios, con las poblaciones que viven en esos territorios? Porque esa explotación requiere consumos de agua, requiere o sea, va a generar. Entonces, a ese tildo hay un poquito, perdón. Eh, Va a generar un pasivo ambiental en esos territorios, cómo lo discutimos con agendas, digamos, con las poblaciones locales, ¿no? También, y entender, digamos, que Argentina tiene una posición positiva con estos recursos naturales, litio, segunda reserva de gas no convencional del planeta en Vaca Muerta y demás, pero con qué agendas nosotros explotamos esos recursos y a dónde van a parar esas divisas, porque si hoy vemos, por ejemplo, Argentina tuvo desde el 2010 aproximadamente hasta el 2023 déficit energético, déficit de la balanza comercial, producto del sector energético. Eso se pudo revertir por el proceso virtuoso del kirchnerismo con la reestatización de YPF, ahí que vos tenés el cartel de YPF, desde el 2012, con la explotación de los no convencionales, la curva de aprendizaje que se hizo en Argentina. Hoy tenemos superávit energético y Argentina está siendo uno de los principales productores en la región de energía y esto va a ser creciente. Bueno, ¿qué hacemos con esa rentabilidad que se produce en ese sector? No puede ser que también tengamos Vaca Muerta, hoy Vaca Muerta sea todos los meses supera récord de producción y tenemos la gente de las zonas aledañas, las poblaciones cercanas a Vaca Muerta sin acceso al gas natural. Bueno, ese desarrollo desigual no puede coexistir en nuestro país. Ahí es donde la Agenda Nacional Popular tenemos que pensar cómo primero atendemos nuestras demandas internas para después, bueno, si hay saldos exportables, lo exportamos y demás, pero que primero nuestra energía sea para reindustrializar nuestro proceso productivo y de esa manera poder exportar valor agregado, porque si no, si solo exportamos commodities, le vamos a sumar al sector agropecuario, el sector minero energético, y en vez de ser un país para 10 millones de personas, capaz que lo Para hacemos 12. para 15 millones, Sí. claro, para 12 o 20 a lo sumo, porque se habla de que el sector energético puede ser igual o No, superador al superador. sector agropecuario. Entonces, suponete para 20, bueno, ¿qué hacemos con los 27 millones que restan del país? ¿No? Entonces, ahí son cuestiones que tenemos que pensar y empezar a discutir estas cuestiones, porque generalmente desde los sectores populares no discutimos la agenda energética, no discutimos la agenda minera, no discutimos los procesos productivos, y ahí sí creo que tenemos que empezar a sumar y a pensar y a diagramar con los territorios cuáles son nuestras virtudes y ventajas en esta situación. Vos mencionabas cómo va a ser la matriz energética en Argentina. Bueno, Argentina tiene, por ejemplo, gas para consumir por más de 100 años con Vaca Muerta. Nosotros tenemos una matriz eléctrica fuertemente dependiente del gas natural, entre un 55 y un 60%. ¿Cómo vamos sustituyendo esa fuente de energía? Y puede ser con el sector nuclear, que es un sector pujante para la industria argentina, u otras tecnologías, si logramos desarrollarlas. Nosotros yo soy muy defensor del sector nuclear, porque es un sector que se logró, o sea, de los que desarrollamos en Argentina, lo logramos sostener por más de Eh, 75 Es el años. único que se Que sostuvo. claro, es un núcleo que ahí tenemos vastas experiencias que permite ser un ecosistema o sea, el sector nuclear se lo denomina como un sector industrializante, ¿no? Entonces, y este gobierno nacional actualmente lo quiere desmantelar, y eso también por parte de lo que le ordena Estados Unidos. Estados Unidos
lo quiso desmantelar en la década de los 90, no pudo, lo quiso y lo quiere desmantelar nuevamente, lo quiso desmantelar con Macri, no pudo, y ahora nuevamente con Javier Milei. Con lo cual, no lo pueden desmantelar, pero sí claramente los golpes que le dan tienen impacto, ¿no? O sea, dejan lesiones, dejan heridas, principalmente porque hay un éxodo de trabajadores, se va precarizando El el sector. conocimiento, ¿no? El éxodo del Exact- conocimiento. Exactamente. Entonces, son experiencias que las tenemos que atender, recuperar y encauzar en un proyecto de país que discutamos socialmente, ¿no? O sea, y si la sociedad dice en Argentina, bueno, no explotemos el gas de vaca muerta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo sacamos el 40, el 50% de la población que está bajo la línea de pobreza si no utilizamos ese recurso, ¿no? Y cómo también lo blindamos de que no lo utilice las potencias extranjeras, porque que no lo usemos nosotros. Por ejemplo, toda la cuenca de Malvinas la está explotando Navitas, que es una empresa israelí, conjunto con Gran Bretaña, que tienen usurpadas las Islas Malvinas, ¿no? O sea, no querramos, que no pensemos, no caigamos tampoco en esas agendas ecologistas No, pero no que hay un. son contradicciones, ¿no? Me parece que no hay un discurso. No hay un discurso verde en términos por lo menos hegemónico, ni mucho menos, No, digamos. claro. No, no, no. Acá ni siquiera te digo que hay un discurso soberanista en función de la captura de la renta. No, me parece que hoy está desarmado teóricamente los programas políticos en función de esto es lo que plantea Linera, este empate técnico hace que la urgencia en de alguna forma un gobierno o el otro se van alternando, digamos, se reduce muchísimo en el marketing político. Es decir, si vos estás en una alternancia de los gobiernos, digamos, y sabés que hacia eso vamos, todos sabemos de la derrota de Milei. Milei se va ahora, mañana o en el 27. Uh-huh. Los decisores políticos no están construyendo un programa, están de alguna forma, dos cosas están haciendo. Por un lado, marketing político, por el otro lado, controlando que no haya desborde social. Esos son los decisores políticos del campo nacional. No están armando una especie de fondo a lo noruego que implique, digamos, frente a este empate técnico que habla Linera siempre, para blindar las capacidades y las posibilidades soberanas del país, armamos un fondo que no puede tocar, esos dólares no van para la deuda, esos dólares no van para la fuga, esos dólares van para desarrollo interno. Es decir, digamos, no se está discutiendo de cómo armar un fondo del petróleo, cómo armar un fondo en términos del litio, cómo armar la OPEP del litio. Es decir, me parece que hay como 10 renglones. Es decir, no hay el discurso verde, pero tampoco está el discurso soberanista en los decisores. Sí por abajo. Me parece que por Es, abajo. claro, yo creo que ahí es donde tenemos que ¿Y discutirlo. cómo? O sea, Dale. que los decisores o los que tienen hoy, digamos, la agenda, si se quiere, y marcan la agenda y tienen los resortes institucionales, ya sea del Estado o de las organizaciones, digamos, para contener el desborde social, para llevar la agenda y demás, bueno, que hagan lo que tienen que hacer si ellos consideran que eso es lo mejor en este momento, y sobre todo si en Argentina queremos derrocar a Milei o sustituirlo. Pero si desde hay otra agenda que la tenemos que ocupar los militantes políticos, los cuadros políticos, los que tenemos la responsabilidad de formar y tensionar estas agendas. Bueno, desde abajo, ¿cómo tensionamos estas agendas para que si en el 27 gana el peronismo? Bueno, ¿cuál es el programa energético desde el peronismo para hacerle frente a esta crisis en Argentina? El gas de vaca muerta lo vamos a usar para pagar la deuda ilegítima del Fondo Monetario Internacional, que se patinó Caputo en el primer gobierno de Macri y se está patinando ahora, y más los 40.000 millones de dólares del swap. No, bueno, ahí sería Pero un error, digamos. vos crees que el Si que se, nosotros, pero vos crees que, a ver, que el próximo ministro de Economía, yo quiero ser ministro de Economía del peronismo, ¿no va a echar mano a esa caja para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con los buitres y con Estados Unidos? Digamos, a mí me bueno, o sea, parece. eso va a ser la primera acción o la primera reacción que van a querer tener, y ahí tenemos que pensar, bueno, pero si nosotros desde ya empezamos a trabajar un programa político para llegar al 27 y no discutimos cuál candidato y cuál no. O sea, vos imagínate cómo llegamos a la elección o sea, recordemos cómo llegamos a la elección del 23. O sea,
El día jueves festejamos un candidato y el día viernes a las 8 de la noche era otro candidato, el de nuestro espacio político, o del peronismo, no sé. Llamémoslo como querramos. Sí, sí. Eh, entonces, y en Acordemos, 48 horas nos cambiamos y no discutimos nunca el programa político. No discutimos cómo atender la inflación en ese momento, no discutimos qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, no discutimos qué íbamos a hacer con Vaca Muerta, o sea, solo discutimos la conexión del gasoducto presidente Néstor Kirchner, la aplaudimos y demás, pero no, en ese momento se estaba discutiendo que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados la ley de GNL de Massa, que era bastante discutida, porque nosotros hablamos de que el RIGI le da el 100% de las divisas a la inversión extranjera para libre disponibilidad en el exterior. La de Massa le daba el 50%, o sea, tampoco es que era o sea, era al lado del RIGI, es revolucionaria, pero en ese momento no, no, pero se discutió, vos le estás dando el 50% de las divisas, digamos. Entonces, es importante pensar, bueno, cómo vamos a generar nuestro fondo soberano del sector energético, nuestro fondo soberano minero, que incluya el litio, que incluya a los otros minerales en Argentina. Y ahí, justamente, desde todos los sectores sociales, desde el Parlamento y demás, cómo también se le dice, no vamos a pagar esta deuda ilegítima, porque no podemos, o sea, primero que es impagable, y segundo, y si la vamos a pagar, bueno, que la discusión sea expropiarle ¿quién la paga? la Claro. empresa a los que se beneficiaron con a la empresa o los capitales, no sé, porque seguramente tampoco invierten en el sector productivo, pero donde la tengan, bueno, vayamos a buscarla. Investiguemos. Cristina intentó hacerlo en el gobierno fallido de Alberto Fernández, y no se logró avanzar con estudiar quiénes se beneficiaron con esa deuda. Pero acá hay familias que hoy están en posición de gobierno, ¿no? O sea, Sí, sí, y sí, también sí. o sea, vemos, o sea, hoy, estos días están llegando delegaciones del JP Morgan en 12 aviones diferentes. Cada CEO del JP Morgan está llegando a Argentina a una cumbre en nuestro país a discutir cuál va a ser el programa económico. Bueno, Vos que la decís, pague el JP Morgan. vos sabés O que sea, decían que la fórmula de la Coca-Cola la tenían pocos CEOs de Coca-Cola y viajaban en aviones diferentes para que si hay algún accidente se mantenga en secreto y bajo caución la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, algo parecido está pasando acerca de el objetivo final de JP Morgan, que no es otro que utilizar la guita que está poniendo los Estados Unidos para cuando salirse del carry trade le garanticen a sus capitales acá. Ahora, la pregunta, ¿qué sector en la Argentina será vaca muerta, será el plan nuclear, será la minería en armonía con la población y con el medio ambiente, o serán todas ellas el motor del desarrollo tecnológico, industrial, de transferencia, de autonomía en la Argentina? no, yo creo que son parte, no es que es uno u otro. Son partes. Y si nosotros lo atendemos como cajas separadas, vamos a un fracaso. O sea, A ver cómo es eso. eh, si nosotros atendemos el sector energético como la Secretaría de Energía, que trabaje de forma separada y produzca saldos exportables o saldos positivos en la balanza comercial y demás, pero de forma aislada del sector minero y de forma aislada del sector productivo, y bueno, eso o sea, no va a tener, digamos, un correlato en un proyecto, o sea, van a ser sectores de la economía nacional que les vaya mejor que otros. Pero si nosotros no lo pensamos como un sector integral dentro de un modelo económico, porque ahí tiene que haber una fuerte política, un fuerte modelo económico que logre, digamos, tejer esas agendas. O sea, en su momento se lo discutía, por ejemplo, a Julio De Vido, porque tenía el super ministerio de planificación, pero bueno, Julio De Vido desde ese super ministerio podía condensar y concentrar muchas agendas de los sectores estratégicos, y estaba el sector energético, el minero, el satelital, el aeroespacial, o sea, el nuclear, estaba todo bajo esa agenda, y por lo menos iban en sintonía y eran parte del entramado productivo que se estaba desarrollando en el país. Ahora, si vos lo atendés vaca muerta por un lado, bueno, eso se lo va a quedar Paolo Roca, se lo va a quedar Milling, se lo va a quedar Vista Oil Company, que es la empresa de Galucho,
qué sé yo, el sector minero igual, o incluso hasta se puede lotear por provincias, que es lo que, porque acá también algo que no discutimos, o sea, nosotros tenemos que, la principal agenda, tenemos que discutir la Constitución del Son 94. 94. Si nosotros seguimos funcionando con esta Constitución, bueno, las alternancias van a ser cada vez más rápidas y cada vez más explotadoras, si se quiere, o sí, alienadoras, digamos, del sector trabajador en favor de los sectores concentrados, digamos, de nuestras riquezas naturales. Porque la Constitución del 94 es la génesis de todo esto. Nosotros hablamos de la ley de base, del RIGI y del DNU 70, pero tienen su anclaje más fuerte, que es la Constitución del 94, que les permite hacer todo esto. Entonces, creo que también la discusión ahí va a ser fuerte en torno a la discusión de la Constitución, y ahí hay que pensar cómo metemos los artículos que permitan explotar nuestros recursos naturales bajo el amparo de una Constitución donde se creen los fondos soberanos, pues si lo hacemos, digamos, a suerte de decreto y a suerte de leyes, y bueno, pueden ser fácilmente revertibles, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo concluimos esa agenda, ¿no? Para ir terminando, Nico, sé que Dale. estás con laburo, estás afuera estudiando en un congreso. Para vos, la forma de blindar, pues volviste de vuelta con esto y me interesó, la forma de blindar la renta de los sectores. Pues como país que primarizó su economía, necesita hacerse de esa renta para estratégicamente y planificadamente desarrollar las áreas que le permiten en el siglo XXI, digamos, repartir la torta. Es decir, digamos, si nosotros no transferimos hacia el sector industrial, no va a haber, que es generador de empleo, no va a haber empleo en Argentina, no va a haber desarrollo, no va a haber tecnología, y las inversiones, de alguna forma, a las que estamos obligados a ser socios de alguna forma para la inversión, eh, que tiene que tener de alguna forma una relación con la transferencia tecnológica. Es decir, nosotros no podemos permitir que pise una empresa extranjera en la Argentina a saquear sin el primer punto, que es la mayoría de la gestión la tiene el Estado, y segundo, transferencia tecnológica. Pero digo, ¿cómo, con esto, ¿no? ¿Cómo blindamos esa captura de la renta necesaria para planificar y volcarla al desarrollo nacional? Bueno, creo que ahí es a través de un decreto, de una agenda económica o de construir esos fondos soberanos. Creo que tenemos que ver cuál es el mejor diseño para Argentina, pero porque podemos ver la experiencia del Fondo Soberano de Noruega en términos de los recursos de hidrocarburos, pero en Argentina tuvimos el control del comercio exterior. O sea, puede ser eso, digamos. O sea, está en los planes, o sea, hay que revisar los planes quinquenales de Perón, donde el control del comercio exterior te permitía justamente eso. Bueno, todo lo que se exporta, que se exporte, pero yo controlo, yo Estado nacional y popular, o sea, con representación de las mayorías populares, controlo, digamos, esas divisas y voy viendo dónde redireccionarla, veo cómo redistribuir esa renta, porque ahí también, bueno, la ley de entidades financieras de la década de la dictadura militar, si no la disolvemos, tampoco vamos a poder pensar, digamos, esta suerte de reindustrialización y de redistribución o de generación de empleo en la Argentina, porque El también, ahorro argentino en manos privadas y extranjeras, una locura. claro, Digamos, porque el modelo de financiarización que empezó en la década de los 70, que en Argentina se instaló tras una dictadura genocida, civil y militar en nuestro país a partir del 76 y demás, eso sigue vigente, digamos, o sea, está en la base programática, digamos, o en la infraestructura de Argentina. ¿Cómo desandamos todo eso? Bueno, pues eso son agendas muy potentes que tenemos que construir el poder político y popular para poder desandar estos caminos. Y ahí pensar, digamos, cómo blindar esta situación, porque, o sea, Argentina tiene Vaca Muerta, que es segunda reserva no convencional de gas, cuarta de petróleo, tenemos Palermo Ike, otra reserva, tenemos el litio, tenemos el offshore de Mar del Plata, tenemos vastos la recursos Pampa naturales Azul. que la Pampa Azul,
tenemos un montón tenemos, bueno, los hidrocarburos en Malvinas que hoy están explotados por una colonia extranjera, por una potencia extranjera, perdón. Eh, entonces, todo eso son agendas que tenemos que empezar a discutir y salir de esta agenda que los dirigentes hoy están discutiendo y no se quieren meter por una cuestión de medición en una encuesta electoral. Está bien que así sea, digamos, en Está términos, bien. o sea, es su responsabilidad. Nosotros desde abajo tenemos que empezar a construir otras cuestiones, tenemos que abrir las unidades básicas, ya sean físicas, virtuales o híbridas en estos tiempos, digamos, de digitalización, para discutir estas agendas y cómo empezamos a concluir estas agendas programáticas. Pues si no va a ser muy difícil y va a seguir siendo, digamos, concentración y ganancia para pocos empresarios en nuestro país a costa de sudor y lágrima, digamos, del pueblo argentino, ¿no? Espectacular, Nico. ¿Querés agregar algo más? No, y algo que sí, que me Sí, olvidaba, porque lo volví a anotar acá, que veamos, estuvimos discutiendo cómo capturar la renta de estos sectores que hoy son sectores de explotación de recursos naturales. El sector minero energético es el que más ganó en estos 2 años de sí. Javier Milei. Si vos ves los saldos exportables y todo, o sea, es el sector económico que más ganó en estos 18 meses o casi 20 meses de gobierno. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la agenda nosotros y disputar, digamos, esa rentabilidad. Porque aparte, y con esto ya para ir cerrando, pero nosotros tenemos en Argentina el sector agropecuario, un núcleo económico de poder que data ya de más de 100 años, ¿no? O sea, el sector modelo agroexportador histórico al que quiere volver Milei y toda esa runfla. Pero en el sector minero y energético no está consolidado, se está consolidando y estos procesos, o No sea, hay una Cristina lo, oligarquía petrolera todavía. no, pero está en construcción y cada Ah, vez más fuerte. Eh, todos o tienen servicios concentración. petroleros. Vos viste que ¿Ah? tiene Molinos Río de la Plata, tiene, por supuesto, fabrica fideos, pero tiene una empresa de servicios petroleros. Bueno, claro, porque hay negocio, pero fíjate cómo Cristina ya, a Galucho. partir o sea, de la recuperación de YPF, siempre lo tuvo en agenda al sector energético para la disputa. Y ahí se está configurando un sector, un polo de poder empresario, que fíjate cómo en estos pocos meses de gobierno expulsaron a Petronas, que era una amenaza, y a su vez era un mercado asiático, Echaron a ¿no? los malayos para traer a los yanquis. Sí, y los Yankees también se están yendo, pero se está concentrando en Paolo Roca, en Mili, ¿Vos decís que en en Capital Galucho. Nacional se está concentrando? Y hay algunas Ah, concentraciones mira, fuertes. Hay que, hay que estudiarlo. hay que estudiarlo. Eso es una agenda que queda para estudiar y profundizar, pues son movimientos que se están dando ahora, digamos. O sea, la ExxonMobil, por ejemplo, había anunciado venta de activos que se quiere concentrar en la Guayana francesa Mira. con la explotación de petróleo ahí. La Shell también anunció ventas de activos. O sea, hay que ver quiénes son los que empiezan a concentrarse ahí y prestarle atención porque es un bloque que tenemos que romper. Y todavía estamos a tiempo, pero si no logramos romper ese bloque de poder que se genera ahí, porque en términos de divisa el sector agropecuario son 30.000 millones de dólares en promedio y el Clavado. sector petrolero va a ser igual o superior. Entonces, y si esos dos bloques de poder se consolidan, incluso hasta puede ser uno solo, ¿no? Donde se equilibren, bueno, ¿qué va a quedar para el campo nacional popular en Argentina? La feria, las ferias en los barrios. Las ferias en los barrios y el trueque, ¿no? O sea, que ya sabemos Lamentablemente, que eso no... lamentablemente, me parece que viene por ahí el pensamiento. Digamos, por eso hay que plantear un pensamiento industrialista, soberano. Digamos, hay que revisar las concesiones. El agronegocio se termina cuando los puertos vuelven al Estado. Se terminó, digamos, como poder hegemónico que vos planteás, digamos, es los puertos. El puerto es la entrada y salida, digamos. Si vos controlás ahí, se termina. Bueno, muy amable, Nico, No, impecable, gracias. impecable, con la camiseta del Diego, impecable. Bueno, vamos por la soberanía. ¿Sos optimista, Nico? Sí, como dice Cristina, si no somos optimistas, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, uno está trabajando las 24 horas para intentar pensar o encontrar respuestas a esta realidad caótica. Si no somos optimistas, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? O sea, Es yo cierto.
vos decías, yo estoy así, ahora me encuentro en Brasil haciendo un doctorado y mi En tema de Brasil con tesis la es, camiseta argentina, que era. hay que ser corajudo, no. Pero todavía estoy adentro de mi casa. Pero no, justamente mi tema de tesis es pensar cómo generamos esos fondos soberanos en Argentina, proveniente particularmente de vaca muerta, para un proceso industrial en Argentina, Sí, ¿no? O claro. sea, y bueno, son las cosas que nos tienen que ocupar y ya que tenemos el tiempo, es una responsabilidad histórica, ¿no? Entonces, poder ocuparnos en esto para pensar las agendas del campo nacional y popular, claramente que soy optimista, si no, no estaría haciendo esto, digamos. Espectacular, Nico. Bueno, muy amable por estar. Vamos a continuar con estos temas que hacen a la soberanía nacional, un proyecto de país, un modelo de país. Digamos, hoy está saqueado, somos una estrella oculta de la bandera norteamericana. Creo que Milei está acabado y le entregó la conducción de la política a Estados Unidos. Y bueno, me parece que nunca fue tan claro como ahora, de qué lado de la mecha te encontrás, digamos, si estás con el imperio o estás con la Argentina, ¿no? Digamos, es clarísimo esto. Pero bueno, también sirve como pedagógicamente para plantear, querían derecha, querían liberalismo, bueno, esto es el liberalismo en la Argentina, el viejo programa oligárquico de concentración, etcétera, etcétera. Así que, gracias Tal cual. Nico, nos vemos en la No, próxima. gracias a usted. Ya lo decíamos en la campaña, digamos, presidencial de que íbamos a ser gobernados por Estados Unidos. Hoy quedó, digamos, no hace falta decir nada que está Lo evidenciado demostraron. totalmente. Dale, un abrazo, Bueno, Rafa, y nos vemos en la próxima. muy bien. Gracias, Nico. Bueno, hasta acá llegamos. Batalla de ideas. Digamos, elegimos un tema, lo desarrollamos. Entendemos que está surgiendo una nueva militancia, nuevos cuadros en Argentina, donde hay un conocimiento, la capacidad que tenemos los trabajadores, la capacidad que hay, sobre todo los trabajadores del Estado, de poder, en las universidades, de poder concentrar ese conocimiento. Hay algo que nunca se dice o que está marginal en las discusiones de los programas, o que es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es la base fundamental porque no solamente hay que plantear la idea de ideas, sino que hay que desarrollarlas. Y no solamente desarrollarlas, sino técnicamente. En un mundo donde te desafía a la discusión, al debate técnico, también tenemos que tener las herramientas para poder darlas. Así que bueno, bienvenido sea este debate. Seguimos la semana que viene. Chao, gracias por estar.